De los protagonistas en Contextos. Bueno, nos da muchísimo gusto poder conversar esta mañana con la doctora Norma Rosales Salas. Ella es coordinadora de información y análisis estratégico del Instituto Mexicano del Seguro Social. Vamos a conversar con ella sobre las pruebas rápidas para detectar COVID-19 en los pacientes del IMSS. Doctora, gracias por estar con nosotros. Marcela Pámanes, Manuel Cerrato, le saludamos con gusto. Muy buenos días, Manuel y Marcela. Es un placer estar en su programa, a sus órdenes. Gracias, doctora. Pues, ¿cómo están llevando a cabo este procedimiento? Sabemos que también habían signado un convenio con el gobierno de Coahuila para la aplicación de pruebas COVID-19. Es decir, todo esto, lo que implica la detección del virus, ¿cómo se está desarrollando? Bueno, primero que nada, déjenles comentamos que desde que empieza esta pandemia, a partir del 2020, dentro de las estrategias que crea el instituto, bueno, tiene laboratorios de referencia, en donde todo aquel paciente sospechoso se refería a sus unidades para toma de un PCR, que esta pues es una prueba confirmatoria para SARS-CoV-2. Y el estado de Durango tiene como referencia un laboratorio dentro del instituto que se encuentra en Nuevo León. Aquí algo muy importante es de que, bueno, cada vez tenemos más pacientes, tenemos cada vez mayor número de demanda, y el instituto crea a nivel nacional una estrategia de ya no usar nada más el PCR, sino de realizar pruebas rápidas de antígeno. Y esto lo que hace es que nos facilita pues que tengamos un diagnóstico en minutos. Sí, el PCR, de aquí que se trasladaba, de aquí que se mandaba, pues se tardaba de 2 a 3 días que tuviéramos el resultado, tiempo que teníamos que esperar para poder tomar una decisión, para poder ayudar pues a nuestros derechohabientes. Dentro de los convenios que también tiene el instituto, dentro de nuestros laboratorios de referencia, es que en algunas ocasiones se mandaban subrogados los PCR, ¿sí? Y yo creo que eso también era una estrategia que nos ayudaba mucho, pues para no saturar a nuestros laboratorios y tener en forma oportuna los resultados. Ahora, doctora, las pruebas rápidas, las pruebas de antígenos, hemos escuchado también testimonios sobre personas que ponen en duda su confiabilidad o incluso que los resultados pueden ser engañosos. ¿Qué nos pudiera decir? ¿En qué consiste la prueba de antígenos y qué tan certera resulta? Fíjate que la prueba de antígenos, esta es una prueba, la que estamos manejando dentro del instituto. Esta prueba tiene una especificidad del 99%. Eso quiere decir que si nuestra prueba le estamos dando un resultado negativo al paciente, realmente es un paciente negativo. Y si le estamos dando un resultado positivo, pues es porque realmente es positivo el paciente. Existe ese pequeño porcentaje en donde podríamos tener esa duda, como bien usted lo comenta. Pero para esto tenemos nuestras pruebas confirmatorias, que es el PCR. Ajá. Doctora, buenos días. Le saluda Marcela Pámanes. ¿Hay alguna diferencia entre las pruebas que usa el instituto y las pruebas, por ejemplo, que se pueden conseguir en farmacias o en laboratorios y que se supone que tienen la misma intención, es decir, el valorar la cantidad de antígenos que existen? Fíjate, Marcela, que esta es una muy buena pregunta, porque es muy fácil poder encontrar pruebas rápidas en diferentes laboratorios o, como bien lo comentas, en las farmacias de conveniencia. Aquí algo muy importante es que las pruebas rápidas tienen que estar avaladas por el INDRE, que es nuestra máxima autoridad. El INDRE publica dentro de sus páginas oficiales cuáles son los laboratorios que están avalados para realizar PCRs en toda la República Mexicana y para realizar pruebas rápidas. Ellos nos especifican y son los que nos dan la pauta a seguir. Entonces, mucho ojo, porque a lo mejor ya te puedo vender una prueba rápida y, sin embargo, si no está avalada por el INDRE, que ya pasó por muchos procesos para poder seleccionarla, entonces a lo mejor te puedo estar dando un resultado falso positivo o un resultado falso negativo. Exacto. Sí, esto es muy importante. Entonces, habrá que constatar que las pruebas que ofrecen están avaladas por la Autoridad de Salud. Así es.
Sí, y esa es una de las ventajas que tenemos dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social. Las pruebas que nosotros estamos utilizando, nuestros derechohabientes, son avaladas por el INSS. Ujú. No importa que la prueba, por ejemplo, implique un hisopado, que ya en sí mismo pues requiere pues cierta expertise, ¿no? Cierta capacidad de quien está haciendo la prueba. Claro que sí, pero fíjate que esta es una de las pruebas que es muy fácil de realizar. Sí, es cierto, implica un uso de un hisopo. Se hace la prueba nasofaringea, sí tienes que tener cierta habilidad para hacerlo, porque si lo vas a hacer de primera vez, a lo mejor sí te puede crear un poco de confusión, pero es muy fácil de realizarlo. Sí, una vez que se toma la muestra, tardamos 15 minutos en darle el resultado a nuestros pacientes. Ujú. Claro. Doctora, ¿cuál es, digamos, la recomendación de la autoridad sanitaria? Por ejemplo, ¿qué tipo de personas es preferible que se haga la PCR? ¿Qué tipo de personas es preferible que recurra a las pruebas rápidas de antígenos? Mira, aquí la ventaja de realizar una prueba rápida es que yo puedo, como mi área médica, puedo tomar una decisión casi inmediata. Claro que al paciente que es sospechoso, que cumple con definición operacional, que tiene al menos tos, fiebre, dificultad para respirar, dolor de cabeza, que le duelan articulaciones, huesitos, que deje de percibir los olores y los sabores, o sea, todos aquellos datos clínicos que ya conocemos, si el paciente acude dentro de los primeros 7 días, la prueba rápida es lo ideal, ¿sí? Porque rápidamente voy a poder tener un diagnóstico, voy a poder tomar una decisión terapéutica, voy a decirle al paciente realmente si tienes un caso de COVID, te tienes que cuidar de esta forma, voy a evitar que se me complique el paciente, que a lo mejor ya llegue muy tardíamente a un área hospitalaria y que realmente lo que le podamos ofrecer pues sea totalmente diferente. ¿Me explico? Sí, claro. sí, sí. Entonces sí es una ventaja tenerla. Además que acortamos tiempos, sí, el derechohabiente se va más tranquilo, evitamos las incapacidades prolongadas, porque también eso les afecta económicamente a nuestros derechohabientes. ¿Sí? Porque pues no es lo mismo a de que pues no te incapacites, a que realmente tengas una disminución en tu salario. De por sí la situación no está muy muy cómoda, que digamos, como para todavía por un proceso infeccioso pues limitar los ingresos de la familia. Entonces Claro. sí es una ventaja tenerla, sí es una ventaja muy grande, y sobre todo el objetivo principal es que disminuyamos la mortalidad de nuestros pacientes. Claro. ¿Sí? Porque muchas Doctora, veces, perdón, dime. no, adelante. Usted tiene lo más interesante que decirnos y compartirnos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Entonces, si yo hago una detección oportuna, si yo ofrezco la atención inmediata, mis derechohabientes, y sobre todo aquí el paciente que pueda tener comorbilidades como la diabetes, como la hipertensión, como el tabaquismo, y que son las principales comorbilidades que se han presentado en nuestros derechohabientes y que sabemos que complican el cuadro clínico de SARS-CoV-2, vamos a atenderlos de forma oportuna. Entonces, buscamos al paciente sospechoso, lo diagnosticamos, rompemos la cadena de transmisión, porque eso es muy, muy importante, porque yo, integrante de una familia, pues, me siento como que un poco mal, tengo un cuadro de gripita, un resfriadito común, y resulta que realmente soy un paciente positivo y estoy contagiando a mi familia. El problema, recordarán, es en el adulto mayor. El adulto mayor, por la edad y por las comorbilidades que ellos presentan, se nos pueden agravar y son los que pueden fallecer. Por eso es importante hacer una prueba rápida. Doctora, déjame preguntarle sobre algo que pareciera inconcebible, pero es real. Luego han estado ofreciendo vacunas en redes sociales, o en algunos otros medios, porque las redes están bastante restringidas en relación a lo que se publica en materia de COVID. Pero luego se ofrecen vacunas a las personas y las personas creen que se puede comercializar la vacuna del COVID-19. En este momento no hay esta posibilidad, ¿cierto? Así es, no está a la venta ahorita la vacuna para COVID-19. Sí, ahorita la vacuna que se está manejando solamente está dentro del sector salud. Doctora, un paciente que ya tuvo COVID, que ya cursó el proceso de aislamiento, se recuperó de los síntomas,
¿necesariamente tendría que hacerse una segunda prueba para garantizar que ya no tiene el virus o por lo menos la de anticuerpos? No, ya ahorita hemos aprendido mucho a través de este casi año ya, ¿no? De estar enfrentándonos a la pandemia. Hemos aprendido que ya no es necesario hacer una segunda prueba, ni de PCR, ni una prueba rápida, para decirle al paciente que ya no es un paciente de riesgo, que ya no puede contagiar a su familia ni a sus contactos. Entonces, después de 14 días, es bien sabido que si el paciente ya está bien, está asintomático, ya no tiene necesidad de hacerse una segunda prueba. Pues eso es bien importante. Es decir, las empresas no tienen por qué pedirle a un paciente ya recuperado de COVID que muestre una prueba para garantizar que realmente es negativo. Así es, no está indicado. ¿Y qué se hace cuando la empresa, sobre todo, pide esa constancia de que ya no es un portador del virus? Pues es que aquí va a depender mucho de la organización interna de cada empresa. Sí, realmente no es necesario, pero sí hemos sabido que algunos hasta ellos los patrocinan, pagan las pruebas para que se les haga a su trabajador, pero realmente no se necesitan. Ujú. Ahora, doctora, con la experiencia que se ha adquirido también a nivel científico, a nivel médico en todos estos meses, ¿qué se puede decir de la inmunidad? Porque hay muchísimas dudas, hay personas, sobre todo jóvenes, que se confían de que ya se contagiaron, se recuperaron y que entonces ellos ya no tienen riesgo, cuando se han dado casos, por supuesto, de reinfección. ¿Qué se sabe de la inmunidad y sobre todo el periodo donde una persona que se recuperó ya no adquiere el virus? La verdad esto, como usted bien le dice, vamos aprendiendo a través del tiempo, ¿sí? En relación a la inmunidad que nos deja un proceso de SARS-CoV-2, hemos visto que en los pacientes que desarrollan la enfermedad de forma leve, pues los días de inmunidad que generan son muy pocos, porque estamos hablando en ocasiones hasta de 45 días, y máximo 2 meses. Entonces, necesitamos aquí considerar que tenemos que seguirnos cuidando, considerar de que no somos, una vez que ya nos dio la enfermedad, ya estamos exentos de un siguiente proceso infeccioso. Sí nos puede volver a dar y hay que tener mucho cuidado porque los segundos procesos pueden complicarse y pueden ser más graves que el primero que nos dio. Entonces, el hecho de que tengas un cuadro, que ya pasaste por un cuadro de SARS-CoV-2, no significa que seas inmune. Por eso entra lo que es nuestra vacunación, ¿sí? Y tenemos que estarnos cuidando y protegiendo, seguir todas las indicaciones que nuestras autoridades sanitarias han implementado para limitar el número de casos y las cadenas de transmisión. Ajá. Por acá nos están haciendo una pregunta, doctora, y qué bueno en su carácter de experta epidemióloga, pero además con esta responsabilidad que usted tiene dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo que le preguntan es lo siguiente: ¿por cuánto tiempo la persona que tuvo COVID está sin infectar a la gente? ¿Hay inmunidad o depende de la carga viral con la que te hayas contagiado? Depende mucho del cuadro clínico que hayan presentado. No es lo mismo a alguien que haya presentado un cuadro leve, aquel que haya estado hospitalizado grave y se haya clasificado como grave. Entonces, es bien sabido que en la mayoría de los casos, después de los 14 días de que iniciaste los síntomas, y ya no eres contagioso después de esos 14 días. Pues sí, hay que respetar esto, aunque ya te sientas muy bien, aunque ya no tengas ningún síntoma o si no los tuviste desde un principio, hay que respetar los días estipulados del confinamiento para evitar dañar a alguien más. Doctora, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por darnos respuestas tan claras. Que la verdad eso es lo que pedimos, a todas luces, estas respuestas claras, porque todavía hay muchas dudas. Por ejemplo, ¿cómo van a organizar la vacunación de los adultos mayores? Yo no sé si ustedes como autoridades médicas ya les hayan informado de qué manera se va a organizar a la población para la vacunación, o si ahorita ni siquiera pensarlo para terminar la vacunación a las personas del sector salud. ¿Ustedes tienen alguna información al respecto? En relación a cómo se está haciendo la logística para aplicar la vacuna, esto es en conjunto con todo el sector salud, sí, tienen diferentes etapas y pues estamos esperando
Sí. a que ya nos den luz verde para poder empezar, ¿verdad? Pues sí, pero ya está organizada la manera de vacunar, es decir, la persona se va a presentar a los centros de vacunación, o ustedes la van a convocar, hay que registrarse, inscribirse en algún lado. ¿Saben cómo va a ser esto? Fíjate que en ese sentido, ya las instituciones se están organizando para precisamente definir quiénes son los primeros personajes que van a acudir a aplicarse este biológico. En otros estados hemos visto, sí, la experiencia que se ha visto es de que incluso pues es protegida por la Defensa Nacional, ¿no? Para evitar que se hagan conglomeraciones o que suceda alguna situación que no sea adecuada. Entonces, el sector salud lo que está haciendo, está definiendo primero cuáles son los primeros personajes. Tienen diferentes etapas en donde la finalidad es de que todos estemos protegidos. ¿Sí? Pues sí, Ahorita, dime. nada más que cuando no hay la información suficiente, se genera mucho ruido y mucha confusión entre la población. Sí, lo entiendo, pero yo no puedo decirte ahorita si mañana ya le toca al adulto mayor o si pasado le toca a los niños. Eso aún no se ha definido. Exacto. Están empezando ahorita con el personal que se encuentra en las áreas COVID. Claro. Esa es la primera indicación, la primera etapa. Por ¿sí? supuesto. Que esto dura poquitos días y después van a ir avanzando con el resto de la población. Bueno, pues entonces ya estaremos atentos a que ustedes tengan la información para que la transmitan a la población. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros. No, al contrario, muchísimas gracias por su tiempo y de verdad, la recomendación final sería de que nos sigamos cuidando, nos sigamos protegiendo. Esto no se ha acabado. Tenemos que aprender a vivir con el COVID y tenemos que cuidarnos por el bien de nosotros y de nuestros familias. Que así Por sea. supuesto. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, Son bonito las día. 10 de la mañana con 5 minutos. Bueno, creo que es importante agradecer la presencia de la doctora que nos dio tanta luz, ¿no? Sí, estuvo con nosotros la doctora Norma Rosales Salas, coordinadora de Información y Análisis Estratégico del Instituto Mexicano del Seguro Social, a quien le agradecemos pues también la claridad en las respuestas. Y es que hay muchísimas dudas y sobre todo también muchos muchos con esto de las pruebas de anticuerpos, con esto de la inmunidad, con esto de la posibilidad de recontagio, que es una realidad. Si bien las estadísticas indican que el porcentaje de gente que se recontagia es bajo, eso no significa que el riesgo no exista y que tengamos entonces que relajar las medidas. Para nada, esas no se pueden relajar. Tendríamos que preguntar si es lo mismo estas cepas que se están descubriendo ahora y si la posibilidad de recontagio pudiera ser mayor a resulta de las nuevas cepas, exactamente. También, bueno, nos dicen aquí con respecto a esta situación de las reinfecciones de la inmunidad, y porque hay gente que escucha que la inmunidad es de entre 3 y 8 meses. Bueno, es que hay muchísimos datos, ¿no? La doctora nos compartía que un periodo de entre 45 y 60 días, hay quienes dicen 90 días. Pero lo dijo al final, depende mucho claro. de las condiciones en las que te hayas contagiado, Exacto. la carga viral que hayas adquirido. Sí, por eso no podemos dar por establecido nada, ni entrar en ese tipo de confianzas. Bueno, ya estamos por acabar, solamente compartir esta información. Nuestra compañera Mayela Ávila nos reporta que por las bajas temperaturas, la noche de ayer un total de 6 personas utilizaron el albergue municipal habilitado a un lado de las oficinas de bomberos. El director de Protección Civil, Alfonso Mijares, precisó que esta cantidad ha sido la mayor asistencia que se ha registrado en estos centros de resguardo temporal, ya que en este periodo invernal el promedio diario de atenciones es de 3 personas. El funcionario precisó que la tarde-noche de ayer 2 personas se negaron a utilizar este albergue, por lo que se les proporcionaron 2 cobertores y se realizaron los rondines de vigilancia para cuidar su integridad física. En el transcurso de las próximas horas se podría incrementar la presencia en los albergues debido a que se mantendrán las condiciones de temperaturas muy frías esta noche y las primeras horas de mañana miércoles. Hay disponibles 2 albergues, uno aledaño a las instalaciones de bomberos de la colonia Luis Echeverría con capacidad para 20 personas y otro en el Centro Comunitario La Rosita con capacidad para albergar otros 13 de manera temporal. En caso de que se requiera, también se podría habilitar el auditorio municipal para que sea ocupado por
otras 15 personas. Así la situación de los albergues en el municipio de Torreón. Así es. Bueno, pues estamos llegando al final. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Son las 10:08. Agradecemos a todas las personas que participaron la mañana de hoy en Contextos. Los esperamos mañana una vez más en punto de las 7. Ahora vamos a ir a la pausa. Escuchamos editorial de Noticieros Gremi y después continuamos con A Media Mañana, Manuel. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Q 91.1 FM.